Este documento es una orden presidencial, obliga a todos los ciudadanos estadounidenses a que despojaran su oro. Quienes no cumplieran con esta orden y se fueran en contra de lo que era la orden presidencial, se iban para la cárcel y a este nuevo episodio número 2, donde vamos a hablar acerca del patrón oro. Fue un estándar, se aplicó al nivel económico de forma mundial, ya que en este metal precioso que es tan escaso, que no es fácil de conseguir y que tiene una prueba de trabajo y a la vez también no todo el mundo lo podía tener, pues duró tantos años en el mercado y sobre todo controlando todos los activos de todas las personas. De una u otra forma también controlaba el gasto gubernamental para intereses políticos y ciertos movimientos a nivel mundial no les conviene. El patrón oro inició un periodo desde 1870 hasta el año de 1971. Fue el periodo, estuvo en un reinato a nivel mundial, donde realmente las personas quienes tenían las monedas, los billetes respaldados en este metal precioso, al tenerlo almacenándolo en algún lugar, ya sea en un banco o en su propia casa, estaba acumulando riqueza, porque estos billetes se convertían en especie de acta para luego, si en caso de quisiera recuperar su oro, agarraban los billetes, se iban para el banco y de acuerdo al valor en billetes le entregaban nuevamente la cantidad en onzas o en gramos o en kilogramos. El oro era el valor acumulado por estas personas, por esta empresa o este grupo de personas. En este siguiente slide yo quiero que ustedes observen acá, en esta parte donde está este documento. Este documento es una orden presidencial emitido en el año 1933 para información de todos ustedes. Este boletín obliga a todos los ciudadanos estadounidenses a que despojaran su oro, ya lo tuvieran en sus casas, guardados en cajas fuertes, donde el vecino o en un grupo de personas a través de un orfebre o un banco local tenían que entregar ese oro al gobierno del turno y que este gobierno agarrara ese oro, lo almacenara y para devolverles el valor representado en ese oro tenían que ellos recibir a cambio estos billetes que son los dólares, pero con un certificado donde decía en algún momento quieren nuevamente su oro, tenían que devolver los billetes y en cambio recibir estas onzas, estos kilogramos de oro para la comercialización. Quienes no cumplieran con esta orden y se fueran en contra de lo que era la orden presidencial, se iban para la cárcel, y en este documento lo dice claramente para información de todos ustedes. Esto es una práctica que no se debe hacer, que realmente cuando ustedes en algún momento trabajaron durante tantos años, todos nosotros, nuestros abuelos, nuestros antepasados, ellos tenían su propia moneda y con esta moneda podían andar por todo el mundo, y aún así cuando ellos acumulaban grandes cantidades de oro y querían comprar, digamos, ya sea una empresa, un terreno, comprar ganadería o hacer algún tipo de transacción, el 100% del valor estaba en estas emisiones de monedas de oro. Por lo tanto, ya al ser despojados de este oro y al mismo tiempo empezar a utilizar los billetes, pues ya las cosas iban a cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron en una crisis económica muy grave, donde todas las ciudades quedaron destruidas por la guerra. Por lo tanto, su reactivación económica tenía que entrar los grandes líderes mundiales y sentarse en una mesa a tomar decisiones. Por lo tanto, empezaron a construir un tratado y se llamó el Tratado de Bretton Woods. Y este fue el acuerdo internacional para estabilizar las monedas. Esto llevó
ese acuerdo en que el dólar americano se convertía en un estándar y en una moneda de reserva mundial, ya que era respaldado por el patrón oro. Y acá fue cuando explotó la vida americana. Y es ahí donde realmente encontramos la respuesta del sueño americano. Esto que ustedes ven acá fueron los grandes líderes y ese lugar aquí en esta foto es Bretton Woods. Es donde se firmó ese tratado y donde se estabilizaron todas las monedas a nivel mundial y bajo de la nueva moneda de reserva mundial que es el dólar americano. Durante tantos años, el gobierno americano tuvo un próspero crecimiento económico debido a que todas sus marcas, sus nuevas industrias prácticamente, crecieron de forma exponencial gracias a que la moneda, los dólares, se convirtieron en esa reserva. Igual muchos países del mundo empezaron a comprar, en vez de tener el oro, compraban eran dólares guardados en bóvedas. Empezaron a tener un problema contraproducente debido a que estos dólares ya no circulaban dentro de los Estados Unidos, sino que empezó a salir del país y pues no tenían cómo mantener estos billetes en el circulante. Acuérdense que estamos hablando en un contexto de hace muchos años donde todavía no se usaban las tarjetas de crédito, ni las de débito, ni nada de estos sistemas. Debido a que cada vez era más escasa la moneda, que eran los billetes, la moneda del dinero americano, en algún momento esto tenía que parar. Y es ahí donde vino el separamiento del patrón del oro de la moneda de la Reserva Mundial como es el dólar americano. En 1971 bajo el gobierno del presidente Richard Nixon. Y es aquí donde se elimina totalmente el vínculo del oro, el patrón oro o el estándar oro del dólar americano. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. En este billete, en la parte de arriba, acá está el título donde dice que ese billete de 10 dólares es respaldado por el oro. Esto ocurrió no solamente en los Estados Unidos. Esto también ocurrió, por ejemplo, con el peso colombiano, el bolívar venezolano, el peso mexicano, el peso argentino. Todas las monedas del mundo eran estandarizadas en el oro, pero cuando se hizo el tratado de Bretton Woods, es ahí donde realmente se unifica todas las monedas y todas miran hacia el dólar americano como la moneda de reserva. Por lo tanto, todas empezaron a separarse del oro y guardaron todas las cantidades y las concentraciones de oro en esa moneda. Y en el billete de acá abajo de 10 dólares vamos a encontrar que cuando separan el patrón del oro ya colocan el sello del Banco de la Reserva Federal, que es prácticamente cuando ya esta moneda se convierte en la creencia y en la confianza del gobierno gubernamental. Ahí es donde ya prácticamente empieza todo este caos. Después del separamiento de 1971 hasta la actualidad es cuando ya realmente el dinero, al no tener un patrón oro, ya deja de ser moneda y se convierte en dinero fiduciario. Cuando esto ocurre, es cuando ya realmente la moneda deja de tener ese valor respaldado en el oro, que es cuando ya a través de un decreto se cree en una confianza, que es cuando ya los gobiernos empiezan a tener por cuenta de ellos el control absoluto de la emisión de las monedas y de los billetes. Por lo tanto, cada vez que ellos impriman más billetes, más monedas, devalúan o más bien se desvaloriza todos nuestros activos, incluyendo la moneda corriente del país. Y es aquí donde realmente empieza a tener una decadencia muy grande. Desde el año de 1910 en adelante, un dólar es el equivalente de 100 centavos y el valor de ese dólar, de esos 100 centavos, era el 100 centavos del valor. Por lo tanto, empezó la decadencia hasta llegar a niveles muy bajos. Y una de estas lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí lo que ustedes están viendo son cifras en rojo en los mercados. Esto contrajo la primera crisis
que fue la caída de la bolsa en 1929, que se le llamó el crash. Esta es muy renombrada porque las personas de la noche a la mañana, con una caída de la economía de la manera como ocurrió en esos años, las personas perdieron todos sus activos. Si ellos tenían créditos hipotecarios y ya llevan muchísimos años en aporte al capital de esa deuda, ese dinero se perdió y también perdió todo lo que ellos tenían acerca de empresas, acciones, bonos, y todas llegaron a un valor de cero. Por lo tanto, fue tanto el desespero que ya no habían industrias, ya no había cadenas de distribución, cadenas de producción. Entonces no se podía importar ningún artículo porque toda la economía empezó a tener un paro cardíaco donde no circulaba ninguna moneda, ni ninguna transacción de nada, no se podía comprar, no se podía negociar y todo el mundo ingresó a una crisis a hacer en su momento de salir a las calles y empezar a protestar. En este ejemplo de abajo que estamos observando acá, el ejemplo más claro de lo que se puede ver cuando usted tiene por ejemplo un billete de $20 y empieza a reducir el valor de ese mismo billete, y cada vez que iba pasando estos años, como lo vemos en el ejemplo, es ahí donde realmente empezamos a notar de que esos $20 ya dejan de comprar artículos de canasta familiar, que es el impacto final a nuestra economía individual y de nuestras familias. Después de tantos años, el valor de $1, que fue desde la devaluación de 98 centavos y fueron cayendo año tras año, que ya hoy en día estamos en una devaluación del 98% con el dólar americano, lo que significa que queda apenas el 2% para llegar a cero. Yo quiero ponerlos a todos ustedes en contexto. Esto no solamente está pasando en la historia con el dólar americano. Esto pasó con todas las monedas del mundo en el mundo antiguo. Esto pasó con la moneda romana, en Mesopotamia y así sucesivamente. Muchas otras historias más donde poco a poco vamos recordando, y ese ejemplo para todos ustedes entiendan de que la economía que se está explicando acerca de lo que es en este canal de Boom Crypto Evolution, que vamos a hablar no solamente de la tendencia, el análisis técnico, el análisis fundamental de las criptomonedas, que se viene con una tecnología, que se viene con después de esa tecnología y los desarrollos y la economía, y cómo realmente se empieza a desarrollar todo esto y por qué es tan valioso esta moneda digital. Estudiando el pasado, nos damos cuenta que realmente esto es un ciclo de vida de tantos que han pasado y que pues ya era la manera de dar el siguiente paso. Claro está que el contexto de años anteriores viene siendo muy diferente a lo que es hoy en día. En el siguiente slide vamos a observar los niveles de inflación que han ocurrido de una manera exponencial, y aquí lo estamos observando. En este slide estamos viendo cómo subió la inflación en los Estados Unidos hasta la fecha del 2022. Esto es realmente abismal, es una realidad que no solamente afecta al país como lo es Estados Unidos, sino afecta a toda la economía mundial. Por lo tanto, el peso colombiano, que tiene una deuda externa con los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un problema económico, efectivamente nos va a afectar a todos nosotros. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que realmente lo asimilen, porque desde este punto es donde nosotros debemos tomar la decisión de aprender no solamente la parte del análisis técnico de lo que son los vehículos económicos de inversión, como ya lo conocemos como los bonos, los ETFs, las acciones, los commodities. Esto es para que todos ustedes realmente se lleven una información más detallada en lo que estamos viendo en esta gráfica, que está al 7,5% el aumento de la inflación en el momento que se hizo esta captura de pantalla. Ya realmente en algunos años ya la economía tiene que estar dando otro movimiento, está mirando hacia otros lados y están muy posiblemente analizando en una nueva adopción, como ha ocurrido durante toda la historia. Esto es importante que ustedes aprendan y lo tengan en cuenta. Bueno, señores, si a usted le gustó muchísimo este video
y está aprendiendo acerca de la historia de la moneda, acerca de las criptomonedas, quieres aprender acerca de lo que es el análisis técnico, el análisis fundamental, pues me queda decirte que le dé like aquí abajo y comparta esta información para que muchísimas personas que lleguen por primera vez a ver este video les aumente la curiosidad. Asimismo, cuando den otra búsqueda arriba en el motor de Google, en su efecto para recomendar estos datos, pues aquí vamos a tener esta gran oportunidad de que les llegue esta información en primera mano y mucha información de valor donde realmente va a poderlo explicar a las nuevas generaciones, también a sus familias, amigos y personas cercanas. Nos vemos en un próximo video.